Abuelo, despierte. Con un sonido sordo, un anciano se desplomó sin fuerza sobre el frío asfalto. La gente se detuvo, sorprendida, pero nadie se atrevía a acercarse. En ese instante, un joven estudiante de origen humilde se arrodilló para sostener al anciano. Sin dudarlo, sacó los últimos pesos que le quedaban, todo su capital de la semana, y llamó a un taxi. En ese momento, el estudiante no podía saber quién era aquel hombre, ni cómo su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué destino le esperaba a este joven? Eran las 6 de la tarde en el corazón de Buenos Aires. La hora pico tenía las calles de un caos familiar, una marea de gente que se apresuraba a volver a casa. Entre los edificios grises de la avenida 9 de Julio, las luces de neón comenzaban a parpadear, una a una, y la multitud se movía con una urgencia casi desesperada. Fue en ese preciso instante, frente a un semáforo a punto de cambiar, cuando un anciano se tambaleó de repente y cayó al suelo. Un golpe seco, un pum ahogado, y su cuerpo se derrumbó sobre el asfalto indiferente. Vestía un traje caro, de corte impecable, pero su rostro estaba pálido como el papel, y unas gotas de sudor frío perlaban su frente. Con una mano se aferraba al pecho, respirando con dificultad, una imagen de angustia evidente para cualquiera que lo viera. La gente a su alrededor comenzó a remolinarse, formando un círculo de curiosos. Sin embargo, la mayoría se mantenía a una distancia prudente, sacando sus celulares para grabar o murmurando entre ellos. «Que alguien llame al 911», gritó una señora, pero ella misma se limitaba a dar pequeños saltos en el lugar, sin hacer nada. «¿Estará bien ese señor? Alguien debería hacer algo, pero yo no sé nada de primeros auxilios». Cada uno encontraba una excusa para retroceder un paso más. El anciano seguía en el suelo, con una mueca de dolor que le deformaba el rostro. Fue entonces cuando, de entre la multitud, emergió un estudiante de secundaria con una mochila al hombro. Se llamaba Mateo Vargas, un chico de 17 años, uno más entre tantos. La campera de su uniforme estaba gastada, con los puños deshilachados, y las suelas de sus zapatillas mostraban el desgaste de innumerables caminatas, pero su mirada era más clara y decidida que la de nadie en esa esquina. Sin un atisbo de duda, Mateo corrió hacia el anciano y se arrodilló a su lado. «Señor, ¿me escucha?», dijo, sacudiéndole suavemente los hombros para comprobar si estaba consciente. Afortunadamente, el hombre abrió los ojos con dificultad, pero no pudo articular una respuesta coherente. Mateo, recordando una lección de primeros auxilios de la escuela, le tomó el pulso y verificó su respiración. «Hay que llevarlo a un hospital». «¿Alguien llamó a una ambulancia?», preguntó Mateo mirando a su alrededor, pero la gente solo intercambiaba miradas evasivas. Un joven respondió con timidez: «Creo que alguien dijo que iba a llamar, pero con este tráfico, quién sabe cuándo llegará». La hora pico en Buenos Aires era una bestia impredecible. Mateo tomó una decisión en una fracción de segundo. Buscó en sus bolsillos y sacó su billetera. Contenía unos pocos billetes arrugados, los últimos pesos que le quedaban de su asignación semanal. Tras un instante de vacilación, se levantó de un salto y corrió hacia la calle. Vio un taxi detenido en el semáforo y le hizo señas desesperadamente. «Tachero, acá. Por favor». El taxi se acercó lentamente y Mateo abrió la puerta trasera de par en par. «Señor, por favor, este abuelo se desmayó. ¿Nos puede llevar a un hospital? Se lo ruego». El taxista, un hombre de mediana edad, lo miró con expresión de fastidio. «Pibe, para esto tenés que llamar a una ambulancia. Si esperamos a la ambulancia va a ser muy tarde. Se ve muy mal, de verdad». «Yo le pago todo el viaje», suplicó Mateo. La voz del chico era tan sincera y angustiada que el taxista suspiró y asintió. «Bueno, dale. Subilo rápido». Mateo corrió de vuelta hacia el anciano. Intentó levantarlo, pero le costaba hacerlo solo. Miró a su alrededor y vio que la gente seguía siendo un público pasivo. «Por favor, ayúdenme. Hay que llevarlo al hospital».
Ante su grito, finalmente 2 hombres jóvenes se adelantaron. Entre los 3, levantaron al anciano con cuidado y lo acomodaron en el asiento trasero del taxi. El cuerpo del hombre era sorprendentemente liviano, y de su traje emanaba un sutil y costoso perfume. No parecía un abuelo cualquiera, pero en ese momento, eso no tenía importancia. Apenas el taxi arrancó, Mateo tomó la mano del anciano. Estaba helada. Aguante un poco, abuelo. Ya casi llegamos al hospital. El hombre abrió los ojos débilmente. Lo miró con una vista desenfocada y murmuró con voz temblorosa, «Gracias, che». Pronunciar esas 2 palabras pareció costarle un esfuerzo enorme, y volvió a cerrar los ojos. La ansiedad de Mateo creció. «Señor, ¿podemos ir un poco más rápido?» «Pibe, estoy yendo lo más rápido que puedo. Tengo que respetar los semáforos. Ya casi estamos». El tiempo pareció estirarse, pero finalmente el taxi se detuvo frente a la guardia del Hospital Fernández. Mateo saltó del auto, abrió las puertas de la sala de emergencias y gritó, «Hay un paciente acá. Necesita ayuda, rápido». El personal médico acudió de inmediato y el anciano fue trasladado en una camilla, desapareciendo dentro del hospital. Mateo soltó un suspiro de alivio y se dejó caer sobre un banco, sintiendo que todas sus fuerzas lo abandonaban. Una enfermera se le acercó. ¿So familia? No, no. Solo lo encontré en la calle. Ah, bueno. Necesitamos identificarlo. ¿Tenía alguna pertenencia? Mateo negó con la cabeza. En ese momento, salió el médico que estaba atendiendo al anciano. Encontramos su billetera. Se llama Alejandro de la Vega. Un momento, este hombre es. La expresión del médico cambió sutilmente, pero Mateo no lo notó. También hay un número de contacto de su asistente. Nosotros nos encargamos de llamar. Pibe, déjame tu número de teléfono, por si acaso. Mateo anotó su número y se levantó para irse. Al revisar sus bolsillos, solo encontró unas pocas monedas. Había gastado todo su dinero en el taxi. Su casa quedaba a más de 1 hora de caminata, pero no le importó. Sentía una extraña calidez en el pecho. Al salir del hospital, miró hacia atrás. Las luces de la guardia brillaban en la noche incipiente. Esperaba que el abuelo se recuperara pronto. Mientras caminaba, la ciudad seguía vibrando con la energía del final del día, pero para Mateo, el aire se sentía diferente, más liviano. Su mamá siempre le decía que poder ayudar a los demás era una bendición. Aunque no tenía nada, hoy había descubierto la inmensa alegría que se siente al ser útil para alguien. Sus pasos eran ligeros. En casa lo esperaba su mamá. Cuando le contara lo que había pasado, seguramente le diría que había hecho lo correcto y le revolvería el pelo con cariño. Caminó durante más de 1 hora. El sol se había ocultado por completo, y solo las luces de los faroles iluminaban las veredas. Le dolían los pies, pero su corazón estaba contento. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan satisfecho consigo mismo. Eran más de las 9 de la noche cuando Mateo finalmente llegó a su casa, en un viejo conventillo del barrio de La Boca. Bajó la estrecha escalera que conducía al patio interior y el familiar olor a humedad le dio la bienvenida. El techo que goteaba cuando llovía, la pequeña ventana por la que apenas se filtraba la luz del sol, el frío que subía del suelo de cemento en invierno. Para otros, podría parecer un lugar miserable, pero para Mateo era el rincón más preciado del mundo. Era el único refugio que compartía con su madre. Al abrir la puerta, el aroma reconfortante de un guiso de lentejas lo recibió. En la cocina, su madre, Elena, estaba poniendo la mesa. Tenía 37 años, pero la vida dura la había envejecido prematuramente. Entre su trabajo nocturno en un kiosco y sus turnos de día como moza en un bodegón, sus manos estaban siempre ásperas y agrietadas. Sin embargo, en cuanto vio a Mateo, una cálida sonrisa iluminó su rostro cansado. «Mi hijo, llegaste. ¿Qué tal la clase de apoyo?»
Mateo se quitó las zapatillas. Bien, ma. Tengo hambre, vamos a comer. Elena lo guió hacia la mesa. Había guiso, un poco de pan y una ensalada simple. Era la cena de casi todas las noches, pero a Mateo le supo a gloria. Mientras comía con apetito, Elena lo observaba con ternura. ¿Por qué llegaste tan tarde? Casi una hora más de lo normal. Mateo detuvo la cuchara a medio camino y miró a su madre. Lentamente, comenzó a contarle lo que había sucedido. Ma, hoy un abuelo se desmayó en la calle. Fue en un cruce, de repente se agarró el pecho y se cayó. La expresión de Elena se llenó de sorpresa. Dios mío. Y como toda la gente se quedó mirando, tuve que llamar a un taxi y llevarlo al hospital. Parecía tan pálido que pensé que si esperábamos a la ambulancia, no llegaría a tiempo. Mateo sacó las pocas monedas que le quedaban y las puso sobre la mesa. Eran apenas para un caramelo. Así que gasté los últimos pesos que tenía en el taxi. Era todo lo que me quedaba para la semana. Miró a su madre con aprensión. Elena se quedó en silencio por un momento. Luego, de repente, se levantó y le acarició la cabeza. Su tacto era tan suave que a Mateo lo tomó por sorpresa. Mi hijo hizo algo muy grande. Seguramente ese señor estaba en una situación peor que la nuestra. ¿No estás enojada, mamá? Elena negó con la cabeza y volvió a sentarse. ¿Por qué iba a enojarme? Salvaste a una persona. La plata se puede volver a ganar, pero una vida perdida no se recupera. Le sirvió un poco más de guiso en el plato. Cuando era chica, mi papá siempre me decía algo: poder ayudar a los demás es una bendición. Decía que los verdaderos ricos son los que tienen un corazón cálido, aunque no tengan un peso en el bolsillo. Era la primera vez que Mateo oía a su madre hablar de su abuelo. Ella casi nunca mencionaba a su familia. Hiciste muy bien, hijo. Estoy orgullosa de vos. Las palabras de Elena emocionaron a Mateo hasta las lágrimas. Durante todo el camino a casa, había temido decepcionarla, y en cambio, recibía elogios. Sintió un nudo en la garganta. ¿Caminaste mucho, no? Desde el hospital hasta acá es un trecho largo. Como 1 hora y media. Pero no me sentí cansado, para nada. Al contrario, me sentí bien, orgulloso. Mateo volvió a comer. Elena lo miró, perdida en sus pensamientos. Sentía una gratitud inmensa por haber criado a un chico tan bueno a pesar de la pobreza. Cuando los vecinos murmuraban porque crecía sin un padre, cuando casi los desalojan por no poder pagar el alquiler, Mateo nunca se había quejado. Cuando terminó de cenar, Mateo se levantó. Yo lavo los platos. Vos andá a descansar, ma. No te preocupes, lo hago yo. No. Mañana tenés que levantarte a las 3 de la madrugada. Andá a dormir. Insistió y llevó los platos a la pileta de la cocina. Mientras lo veía lavar los platos en la pequeña cocina, a Elena se le estrujó el corazón. A sus 17 años, debería estar saliendo con amigos, divirtiéndose. En cambio, siempre ayudaba en casa y se dedicaba por completo a sus estudios. Después de lavar, Mateo fue a su cuarto y se sentó en el escritorio. En la pared, un papel escrito a mano decía: Objetivo, Facultad de Medicina. Era su sueño, convertirse en médico para poder darle una vida mejor a su madre. Esa noche, Elena no pudo dormir. Después de que Mateo se durmiera, se levantó en silencio y se paró frente a la puerta de su habitación. A través de la rendija, vio el rostro dormido de su hijo, que parecía tan joven e inocente. Fue a la sala y sacó una vieja libreta de ahorros. Contenía los pocos pesos que había logrado juntar mes a mes para emergencias. En realidad, era dinero para la matrícula universitaria de Mateo, pero decidió que a la mañana siguiente le dejaría algo de dinero en el bolsillo. No podía soportar la idea de que fuera a la escuela sin un peso. A las 2:30 de la madrugada,
Elena se despertó antes de que sonara la alarma. Se levantó en silencio, se lavó la cara y se preparó para ir a trabajar. Antes de salir, dejó una nota en la mesa: «Hijo mío, que tengas un gran día. Te quiere, mamá». Y junto a la mochila de Mateo, dejó con cuidado un billete. Al menos le alcanzaría para el almuerzo y algo más. Al salir de la casa, los pasos de Elena eran pesados, pero su corazón estaba cálido. Pensar en la bondad que su hijo había demostrado el día anterior la llenaba de orgullo. Se dio cuenta una vez más de la enorme bendición que era tener un hijo pobre en bienes materiales, pero inmensamente rico de espíritu. El aire frío de la madrugada le golpeaba la cara, pero Elena caminó con determinación. El kiosco quedaba a 20 minutos. Un nuevo día largo comenzaba, pero por su hijo, era capaz de cualquier cosa. El cielo en el este comenzaba a clarear. La oscuridad se retiraba para dar paso a un nuevo día. De repente, Elena se preguntó qué habría sido del anciano que Mateo había salvado. Esperaba que se hubiera recuperado por completo. Y con ese pensamiento, aceleró el paso. A la mañana siguiente, a las 7:30, Mateo caminaba hacia la escuela como cualquier otro día. Cuando encontró el billete que su madre le había dejado, sintió una punzada de ternura, pero lo guardó de nuevo en la libreta de ahorros. Sabía cuánto le costaba a su madre ganar ese dinero y no podía gastarlo a la ligera. El trayecto a la escuela era de 20 minutos a pie, bajo un sol matutino que prometía un día agradable. Sin embargo, al acercarse a la puerta del colegio, notó una atmósfera extraña. Los estudiantes estaban agrupados, murmurando y señalando hacia la entrada. «Che, mira eso. Es un Mercedes. ¡Guau, qué auto! ¿De quién será? Tenemos a alguien en la escuela que venga en un auto así». La curiosidad picó a Mateo y levantó la vista. Estacionado justo frente a la puerta, había un imponente Mercedes-Benz negro. La carrocería brillante y los vidrios polarizados le daban un aire intimidante, completamente fuera de lugar frente a una escuela secundaria pública. Cuando Mateo estaba a punto de pasar de largo, la puerta trasera del Mercedes se abrió. Un hombre de mediana edad, vestido con un elegante traje gris, descendió del vehículo. Parecía tener unos 50 años y sostenía un maletín de cuero de alta calidad. A todas luces, era alguien importante. El hombre miró a su alrededor, y al ver a Mateo, caminó directamente hacia él. Mateo se detuvo, desconcertado. Una sensación de inquietud lo invadió al pensar que quizás lo estaban buscando a él. «¿El joven Mateo Vargas?», preguntó el hombre con una voz educada pero firme. Mateo asintió. «Sí, soy yo». «¿Quién es usted?». El hombre le entregó una tarjeta de presentación. Decía: «Ricardo Montoya, jefe de gabinete, Grupo Horizonte». Grupo Horizonte era uno de los conglomerados empresariales más grandes del país, todo el mundo lo conocía. Mateo se sintió aún más confundido. «Usted es el joven que llevó a nuestro presidente al hospital ayer, ¿verdad?». «El señor de la Vega me pidió expresamente que le transmitiera su más profundo agradecimiento». Solo entonces Mateo comprendió que el anciano que había ayudado era el presidente de un gigante corporativo. Por un momento, su mente se quedó en blanco. Había pensado que era un abuelo común y corriente, y resultaba ser una de las personas más poderosas de Argentina. Ricardo Montoya abrió su maletín y sacó un sobre abultado. «El señor presidente me pidió que le entregara esto como muestra de su gratitud. Cubre los gastos del taxi de ayer y, sobre todo, es un pequeño gesto para la persona que le salvó la vida». Mateo miró el sobre y negó con la cabeza. A pesar de que todos los demás estudiantes estaban observando, su rechazo fue firme. «Le agradezco, pero no puedo aceptarlo. Hice lo que cualquiera hubiera hecho». Las cejas de Ricardo Montoya se arquearon. Parecía sorprendido. «Joven, esto es una recompensa justa. Es una orden directa del señor presidente. Lo siento, pero no lo hice esperando nada a cambio. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo».
La voz de Mateo temblaba ligeramente, pero su convicción era inquebrantable. Montoya pareció desconcertado, claramente no esperaba un rechazo. Joven, esto no es solo dinero. Es la sincera gratitud del presidente. Señor Montoya, de verdad aprecio el gesto. Pero no me arrepiento de haber ayudado a ese señor, incluso sin ninguna recompensa. Mateo hizo una pausa y miró a su alrededor. Vio a varios estudiantes grabando la escena con sus celulares. Se sintió incómodo, pero sabía que tenía que decir lo que pensaba. Mi mamá siempre me dice que cuando uno ayuda, la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda. Recibir una recompensa frente a tanta gente me parece aún menos apropiado. Montoya lo observó durante un largo rato. En sus ojos había una mezcla de sorpresa y respeto. Era evidente que nunca se había encontrado con un joven así. Entiendo. Le transmitiré su decisión al señor presidente. Sin embargo, Montoya sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo. Este es mi número de contacto. Si alguna vez necesita ayuda, no dude en llamar. Por favor, no lo vea como una recompensa, sino como la promesa de un adulto hacia un joven admirable. Mateo dudó un momento, pero la mirada del hombre era tan sincera que aceptó la tarjeta. Gracias. Ahora, si me disculpa, tengo que entrar a clase. Adelante. Ah, y una cosa más, joven, dijo Montoya cuando Mateo se daba la vuelta. El señor presidente desea conocerlo en persona. Cuando tenga tiempo, sin ningún compromiso, por favor llame. Mateo asintió y entró al colegio. Detrás de él, escuchó el motor del Mercedes arrancar y alejarse. Apenas cruzó la puerta, sus compañeros lo rodearon. Che, Mateo. ¿Qué fue todo eso? Dijo Grupo Horizonte. ¿Qué hiciste, loco? Ese sobre parecía lleno de guita. ¿Por qué no lo aceptaste? Sos tonto. Mateo se sintió abrumado. No quería este tipo de atención, la situación se había salido de control. Solo ayudé a un abuelo que se desmayó ayer, eso es todo. ¿Y ese abuelo era el presidente de Grupo Horizonte? ¡Qué zarpado! Uno de sus amigos agitó su celular. Lo grabé todo. ¿Puedo subirlo a las redes? Por favor, no lo hagas. Te lo pido por favor. Pero aunque Mateo suplicó, varios estudiantes ya habían comenzado a subir fotos y vídeos. Los títulos eran sensacionalistas: el estudiante que rechazó un Mercedes, el chico que eligió la conciencia sobre el dinero, el héroe anónimo que salvó al presidente de Grupo Horizonte. En cuestión de minutos, la historia se viralizó. Durante la primera hora de clase, Mateo intentó concentrarse, pero fue imposible. Desde el fondo del aula se oían murmullos constantes, y estudiantes de otras clases se asomaban por la ventana para verlo. La situación empeoró durante el recreo. Un anuncio por los altavoces lo llamó: se solicita al alumno Mateo Vargas, de 5º año, que se presente en la dirección. Con paso pesado, se dirigió a la oficina del director. Al abrir la puerta, encontró al director, a su profesor y a varias personas desconocidas. Sentate, Mateo. La expresión del director era una mezcla de orgullo y preocupación. Acaban de llamar de varios medios de comunicación. Quieren entrevistarte. Mateo negó con la cabeza. Lo siento, pero no quiero hacer ninguna entrevista. Preferiría que todo esto pasara desapercibido. Su profesor intervino. Mateo, lo que hiciste es admirable. Podría ser una gran inspiración para muchos. Profesor, yo solo quiero ser un estudiante normal. Toda esta atención me agobia. El director asintió. Entendido. Desde la escuela nos encargaremos de manejar a la prensa. Pero lo que ya está en las redes sociales, no podemos controlarlo. Mateo suspiró. De la noche a la mañana, su vida se había vuelto increíblemente complicada. Cuando llegó a casa, el sol ya se había puesto.
Abrió la puerta con una expresión de agotamiento y su madre lo recibió con preocupación. Mateo, ¿estás bien? No tenés buena cara. Estoy bien, ma. Solo fue un día un poco caótico. Elena lo abrazó con fuerza, sin decir nada. Era un abrazo cálido y reconfortante. Esa noche, la historia de Mateo se esparció por internet como un reguero de pólvora. Lo que comenzó con unas pocas publicaciones de sus compañeros de escuela, en 2 horas se había compartido decenas de miles de veces. El vídeo titulado "El estudiante que rechazó un Mercedes" era tendencia en todas las plataformas y portales de noticias. Mateo intentaba hacer la tarea en su habitación, pero la vibración constante de su celular no lo dejaba concentrarse. Los mensajes de sus amigos no paraban de llegar. Che, sos trending topic. Nuestra escuela salió en las noticias. Dicen que salvaste al dueño de Grupo Horizonte. Sos un capo. Mateo suspiró y puso el celular en silencio. Solo había hecho lo correcto, nunca imaginó que se convertiría en algo tan grande. En la sala, Elena lavaba los platos de la cena. Su teléfono también sonaba sin parar, pero con las manos mojadas no podía atender. Cuando terminó y revisó las llamadas perdidas, vio un enlace que le había enviado una compañera del kiosco. Era una noticia con una foto de Mateo. Grupo Horizonte. Al leer esas palabras, Elena sintió que se le cortaba la respiración. Un recuerdo que había mantenido enterrado durante 17 años amenazaba con salir a la superficie. Con una expresión forzadamente tranquila, llamó a su hijo. Mateo, vení un momento. Cuando Mateo fue a la sala, Elena le mostró la pantalla del celular. ¿Qué es todo esto? ¿Salvaste al presidente de Grupo Horizonte? Mateo le explicó en voz baja lo que había pasado. Que no sabía que el anciano era una figura tan importante, que el jefe de gabinete lo había buscado en la escuela y que le había rechazado la recompensa. Elena le acarició la cabeza. La punta de sus dedos estaba fría y temblorosa, pero esperaba transmitirle calidez a su hijo. Hiciste lo correcto. Pero toda esta tensión debe ser agobiante para vos. Sus palabras ocultaban una preocupación mucho más profunda, pero en ese momento, Mateo no pudo entender su verdadero significado. Mientras tanto, en una lujosa mansión en el barrio de Recoleta, Alejandro de la Vega estaba sentado solo en su biblioteca. Sobre el escritorio, una tablet mostraba la foto de Mateo. La imagen del rechazando el sobre frente a la escuela era nítida. Todavía existen chicos así, murmuró Alejandro, profundamente conmovido. En los tiempos que corrían, encontrar a un joven con un corazón tan puro era algo extraordinario. Llamó a su jefe de gabinete, Ricardo Montoya. Averigüe todo lo que pueda sobre ese chico. Sí, señor presidente. Ya estoy en ello. Montoya le entregó una carpeta. Contenía información básica sobre Mateo, excelentes calificaciones, conducta intachable, y una nota que decía, familia monoparental. Vivía solo con su madre. La mirada de Alejandro cambió. Examinó el informe con más atención. Madre, Elena Vargas. De repente, el rostro de Alejandro se tornó pálido. Con manos temblorosas, se quitó los anteojos y se los volvió a poner. Montoya notó la extraña reacción de su jefe, pero no dijo nada. ¿Qué edad tiene? 37 años, según el informe. Alejandro se reclinó en su sillón y cerró los ojos. Hizo un cálculo mental. 37 años. Elena. Un pensamiento terrible cruzó su mente, pero era un nombre común, no podía estar seguro. ¿Y el padre del chico? No figura en los registros. En la partida de nacimiento solo está inscrita la madre. Las manos de Alejandro temblaron aún más. Sintió como si una parte de su pecho se derrumbara. Esa noche, Alejandro no durmió. Caminó de un lado a otro de la biblioteca, sumido en una profunda angustia. Si esa Elena era quien él pensaba, si era la hija que había abandonado 17 años atrás,
Entonces Mateo era la mañana siguiente, volvió a llamar a Montoya. Investigue a fondo a esta Elena Vargas. Consiga una foto. Enseguida, señor presidente. Después de que Montoya se fuera, Alejandro cerró los ojos en la penumbra de la biblioteca. El recuerdo de aquel día, 17 años atrás, resurgió con una claridad dolorosa. Invierno de 2008, en la confitería La Biela de Recoleta. Una Elena de 20 años sostenía una taza de té con manos temblorosas. Estaba embarazada de 3 meses. Su vientre apenas se notaba, pero su rostro estaba demacrado. «Papá, quiero tener este bebé». Su voz era apenas un susurro. El rostro de Alejandro se enrojeció de ira. «¿Estás loca? ¿Y dónde está ese tipo?» Se fue. Dijo que no podía hacerse responsable. Lágrimas rodaban por las mejillas de Elena. Aquel chico de la facultad que le susurraba que la amaba, en cuanto supo del embarazo, se fue a estudiar a Estados Unidos y desapareció. ¿Y pretendes tener el hijo de un basura como ese? ¿Quieres arruinar el nombre de esta familia? La voz de Alejandro retumbó en la elegante confitería. La gente los miraba, pero a él no le importó. «Papá, este bebé no tiene la culpa. Lo criaré yo sola». «¿Sola? ¿Cómo vas a criar a un hijo sola? Pide un turno en una clínica ahora mismo. Mañana mismo te operas». Elena negó con la cabeza y se puso de pie. «No. Este es mi hijo. Digas lo que digas». ¡Zas! La mano de Alejandro bofeteó la mejilla de Elena. La confitería quedó en un silencio sepulcral. Elena se llevó una mano a la cara, mirando a su padre con incredulidad. «Vete de casa ahora mismo. Si no renuncias a ese bebé, dejas de ser mi hija». «Papá». La hija del presidente de Grupo Horizonte, madre soltera. Si la prensa se entera, ¿qué pasará con las acciones, con el honor de nuestra familia? ¿Tan egoísta te has vuelto? Los hombros de Elena temblaban. Intentó tomar la mano de su padre con un último hilo de esperanza, pero Alejandro la apartó con frialdad. «Elige. O renuncias al bebé y hacemos como si nada hubiera pasado, o desapareces de mi vista para siempre». Elena se quedó de pie un largo rato. Luego, con voz temblorosa, dijo: «Entendido. Desapareceré». Se dio la vuelta y se fue. Caminó sin mirar atrás, con la espalda recta. Alejandro pensó que volvería. Que en unos días recapacitaría y vendría a pedir perdón. Pero Elena nunca regresó. La noticia del nacimiento le llegó ese verano. Le dijeron que era un varón. Pero Alejandro fingió no saber nada. Se hundió en el trabajo, intentando borrar la existencia de su hija de su mente. Mientras tanto, en Internet, el interés por Mateo crecía exponencialmente. Los medios competían por una exclusiva, y los comentarios de los internautas llovían. «Qué pibe con valores. Un ejemplo para la juventud. Elegir la conciencia antes que la plata. Qué grande. Sus padres deben haberlo educado muy bien». En la escuela, Mateo estaba abrumado por la fama repentina. En cada recreo, estudiantes de otras clases venían a verlo como si fuera una atracción, y los profesores no escatimaban en elogios. Pero él solo quería volver a su vida normal. A la hora del almuerzo, subió a la terraza. Quería estar solo y tranquilo. Pero allí se encontró con alguien inesperado, Sofía, una compañera de su clase. «¿Vos también te estás escondiendo, dijo Sofía con una sonrisa. «Sí, es todo muy caótico». «Igual, sos un capo». Yo hubiera agarrado la guita sin pensarlo. Mateo esbozó una sonrisa amarga. «Mi mamá siempre dice que lo más importante es vivir con la frente en alto». A esa misma hora, en la sede de Grupo Horizonte, Alejandro miraba una foto que Montoya le había traído. Era una captura de una cámara de seguridad de un kiosco. En ella se veía a Elena.
Estaba más delgada y se la veía cansada, pero no había duda, era su hija. No hay duda. Es mi hija. La voz de Alejandro tembló. Montoya no pudo ocultar su asombro. Entonces, el joven Mateo es mi nieto. Alejandro se desplomó en su sillón. El chico que le había salvado la vida era el hijo de la hija que había abandonado. Era una broma del destino demasiado cruel. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?, se lamentaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. La culpa que había mantenido enterrada durante 17 años lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Señor presidente, ¿qué piensa hacer?, preguntó Montoya con cautela. Alejandro dudó un largo rato antes de responder. Tengo que ir a verlos. Ahora mismo. Pero, señor, si va así de repente. No puedo esperar más. Ya esperé 17 años. Alejandro intentó levantarse, pero volvió a caer en el sillón. No tenía el coraje. ¿Con qué cara iba a mirar a la hija que había repudiado con tanta crueldad? Esa tarde, acompañado por Montoya, condujo hasta el barrio de Mateo. Pero no se atrevió a bajar del auto. Se quedó un largo rato observando la tenue luz que se filtraba por la ventana del semisótano y finalmente, dio la orden de volver. Todavía no estoy listo, se dijo, como una excusa. Pero en el fondo de su corazón, sabía que por más que se preparara, el perdón sería algo muy difícil de obtener. Sin embargo, después de varios días de tormento, Alejandro de la Vega decidió que no podía posponerlo más. Las pesadillas lo asaltaban cada noche, y durante el día, el peso de la culpa le impedía respirar. Su hija abandonada y su nieto, su salvador. Esta cruel ironía del destino lo estaba destruyendo. A las 4 de la tarde, sin chofer, condujo él mismo hacia la casa de Mateo. Ingresó en el GPS la dirección que Montoya le había proporcionado y agarró el volante con manos temblorosas. A medida que se alejaba de las zonas más prósperas de la ciudad y se adentraba en los barrios obreros, el paisaje cambiaba drásticamente. Los altos edificios daban paso a casas bajas y viejas construcciones. Al llegar a la Boca, el corazón de Alejandro latía con una fuerza desbocada. Al entrar en el callejón del conventillo, la vista lo dejó sin aliento. Un pasillo estrecho y oscuro, paredes con manchas de humedad y bolsas de basura apiladas. ¿Elena vive aquí?, se preguntó con horror. Bajó del auto y caminó lentamente. Al encontrar la escalera que descendía al patio, sus piernas se detuvieron. Una puerta de hierro oxidado marcaba la entrada, y en un buzón descolorido, se leía con dificultad el nombre Elena Vargas. Bajó cada escalón como si llevara un peso enorme sobre sus hombros, el peso de 17 años de abandono. Frente a la puerta, dudó. No encontraba el valor para golpear. En ese momento, escuchó pasos en el interior. La puerta se abrió y apareció Elena. El tiempo pareció detenerse. Al ver a su hija, Alejandro sintió que se ahogaba. La joven hermosa y vivaz de hacía 17 años había desaparecido. En su lugar, había una mujer delgada, de rostro demacrado, manos ásperas y ropa gastada. Pero lo más doloroso era la ausencia de brillo en sus ojos. Elena también se quedó petrificada. Reconoció a su padre en un instante, pero no podía creerlo. El hombre que no la había buscado ni una sola vez en 17 años estaba parado frente a ella. Elena, la voz de Alejandro tembló. Le costó un mundo pronunciar ese nombre. Papá, respondió Elena, con una voz igualmente temblorosa pero cargada de frialdad. El rencor y el dolor de 17 años estaban contenidos en esa única palabra. Alejandro no pudo soportarlo más. Se arrodilló allí mismo. El presidente de 72 años de uno de los conglomerados más grandes del país se derrumbó en el umbral de una humilde vivienda. Perdóname. De verdad, perdóname, sollozó. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo brotaron sin control. Ver la miseria en la que vivía su hija le partía el alma. ¿Por qué ahora, papá?,
la voz de Elena también se quebró, pero no podía perdonarlo tan fácilmente. El sufrimiento había sido demasiado grande. Conocí a Mateo. A mi nieto. Él me salvó la vida. Solo entonces entendí el terrible error que cometí. Alejandro levantó la vista, con el rostro surcado de lágrimas. Mira este lugar. Mi hija viviendo aquí. ¿Qué hice? ¿Por el qué dirán? ¿Por la empresa? No fui capaz de proteger a mi propia hija. Elena se aferró al marco de la puerta para no caer. La disculpa de su padre, después de 17 años. Pero sentía que era demasiado tarde. Levántese, papá. Esto no cambia nada. No. Merezco estar de rodillas. Cometí un pecado que ni arrodillándome toda la vida podría expiar. Alejandro no se movió, al contrario, inclinó aún más la cabeza. Sé que es muy tarde, Elena. Lo sé. Pero quiero pedirte perdón. Quiero hacer todo lo que esté a mi alcance por vos y por Mateo. En ese momento, se escucharon pasos detrás de ellos. Era Mateo, que volvía de la escuela. Se quedó de piedra al ver a un anciano arrodillado frente a su puerta. Mamá, ¿quién es este señor? Reconoció al hombre que había salvado unos días antes. Pero no entendía por qué estaba allí, y mucho menos de rodillas. Con voz temblorosa, Elena dijo, Mateo, este señor es tu abuelo. Los ojos de Mateo se abrieron como platos. ¿Su abuelo? Le habían dicho que había muerto. No, su mamá le había dicho que no tenía familia. ¿Qué? Mi abuelo. Alejandro levantó la cabeza y miró a Mateo. Su nieto, a quien veía por primera vez de cerca. El chico de buen corazón que le había salvado la vida. A través de su visión borrosa por las lágrimas, pudo ver la claridad en los ojos de Mateo. Mateo, soy tu abuelo. Un abuelo miserable que abandonó a tu madre hace 17 años. Mateo se quedó sin palabras. ¿Qué había abandonado a su madre? ¿Cuánto había sufrido ella todos estos años? ¿Cuánto había luchado para criarlo sola? ¿Por qué? ¿Por qué la abandonó? La voz de Mateo comenzó a teñirse de ira. Alejandro bajó la cabeza. Porque iba a ser madre soltera. Porque mancharía el prestigio de la empresa. La abandoné. Cometí un crimen imperdonable. Elena tomó a Mateo por el hombro. Mateo, entremos. Pero Mateo no se movió. Se quedó allí, mirando fijamente al hombre que se hacía llamar su abuelo. Nunca nos buscó en todo este tiempo, ¿verdad? ¿Tiene idea de cómo vivimos? En un lugar donde en invierno apenas funciona la calefacción y llueve adentro. La voz de Mateo se quebró, llena de rabia por el sufrimiento de su madre. Ahora lo sé. Ahora sé el terrible daño que hice. Alejandro volvió a llorar. Nunca en sus 72 años de vida había llorado con tanto desconsuelo. Elena tampoco pudo contener más las lágrimas. El dolor que había guardado en su corazón durante 17 años explotó. Tenía 20 años cuando me echaste. 20 años y no sabía hacer nada. Y tuve que dar a luz y criar a un hijo sola. ¿Tenés idea del miedo que sentí? Su voz se elevó, un grito ahogado durante casi 2 décadas. Trabajaba 16 horas al día en un kiosco para comprarle leche y pañales. ¿Y vos dónde estabas? Alejandro no pudo responder. Cada palabra de su hija era una daga en su corazón. ¿Y ahora qué querés? ¿Pedir perdón y que 17 años desaparezcan? Miró a su padre. ¿De qué sirve ahora? A quien abandonaste fue a mí, pero quien ha sufrido las consecuencias es mi hijo. La voz de Elena era firme a pesar del temblor. Agarró el picaporte. Váyase. Hemos vivido bien sin usted. Pum. La puerta se cerró. Alejandro se quedó inmóvil frente a ella, incapaz de moverse. Después de un largo rato,
se dio la vuelta lentamente. Esa noche, mientras cenaban, Elena le dijo en voz baja a Mateo: «Mateo, sé que fue un shock para vos». Mateo dejó de comer. «¿Por qué nunca me contaste?» «Cuando tenía 20 años, y vos estabas en mi vientre», él me echó. Dijo que una madre soltera era una deshonra para la familia. Los ojos de Elena se enrojecieron. La vieja herida volvía a doler. Pero cuando era chica, era un buen padre. Si me caía, me llevaba en brazos. Si me enfermaba, se quedaba a mi lado toda la noche. Elena se perdió por un momento en los recuerdos. En su infancia, su padre había sido su héroe. Pero ese mismo héroe le dio la espalda cuando más lo necesitaba. Al día siguiente, Alejandro volvió. Esta vez, muy temprano. Elena se lo encontró en la escalera cuando salía para trabajar. «Elena. Ya le dije que no venga». Cuando intentó pasar, Alejandro se arrodilló de nuevo. «Perdóname. De verdad, perdóname. Cometí un pecado mortal». Los vecinos que pasaban los miraban, pero a Alejandro no le importó. «Levántese. No va a cambiar nada con esto». Elena lo dijo con frialdad y apuró el paso. Pero una parte de ella se conmovió. Ver a su padre de 72 años arrodillado le causaba pena. Esa tarde, al volver de la escuela, Mateo se encontró de nuevo a su abuelo. Estaba sentado en la escalera, con una apariencia desolada. «Mateo, tu abuelo lo siente mucho. No tiene que disculparse conmigo. A quien abandonó fue a mi mamá. Discúlpese con ella». La voz de Mateo era fría, pero su mirada era compleja. Los hombros de Alejandro se hundieron. Cada palabra de su nieto era como un cuchillo. «Tenés razón. Es todo mi culpa. No merezco el perdón». Mateo lo dejó allí y entró a la casa. Pero desde la ventana, siguió observándolo. Su abuelo se quedó sentado hasta que anocheció. Cuando Elena volvió del trabajo, Alejandro seguía allí. «Todavía está acá». «Elena, no me rendiré». ¿Por qué ahora? La voz de Elena estaba cargada de dolor. En ese entonces, la reputación y la empresa eran más importantes. «Fui un idiota al pensar que el dinero y el prestigio valían más que mi hija». Lágrimas rodaban por las mejillas de Alejandro. «Ahora me doy cuenta de lo que perdí. Al perderte a vos y a Mateo, todo lo que tengo perdió su sentido». Elena dudó un momento. «Váyase, por favor. No quiero flaquear». Se dio la vuelta y entró a la casa. El sonido de la puerta al cerrarse retumbó en el patio. Esa noche, Mateo le preguntó a su madre: «Mamá, el abuelo es una mala persona». Elena pensó un largo rato antes de responder. «No es una mala persona. Simplemente, tomó una decisión equivocada. Cuando yo era chica, lo quería mucho. Era el mejor papá del mundo. Entonces no podés perdonarlo». Mateo, son 17 años. Todo el tiempo que ha pasado desde que naciste, tu abuelo fingió que no existíamos. ¿Crees que eso se puede perdonar fácilmente? Mateo asintió. Pero una parte de él sentía lástima por su abuelo. Al día siguiente, y al siguiente, Alejandro siguió yendo. Un día de lluvia, se quedó parado sin paraguas. Un día de frío, temblaba, pero no se movía de su puesto. A la semana, Mateo salió con un paraguas. «Abuelo, tome esto al menos». Alejandro lo miró sorprendido. «Gracias, Mateo. Todavía no lo he perdonado. Solo lo hago para que no se enferme y se caiga por ahí». Mateo le entregó el paraguas y, antes de darse la vuelta, se detuvo. «Mi mamá me dijo que de chica, usted era un buen papá. ¿Por qué cambió?». Alejandro sonrió con tristeza. «A veces, las personas olvidamos lo que es realmente importante. Creemos erróneamente que el éxito es más valioso que la familia.
Tu abuelo fue uno de esos. Mateo no preguntó más y volvió a entrar. Pero desde ese día, su corazón comenzó a ablandarse. A Elena le pasaba lo mismo. Por más que intentaba ser fuerte, ver a su padre pidiendo perdón todos los días le rompía el corazón. Especialmente cuando lo veía mojándose bajo la lluvia, recordaba al padre que la llevaba a caballito y corría con ella bajo el agua. Mamá, me da un poco de pena el abuelo, dijo Mateo una noche con cautela. Pero yo todavía no estoy lista, hijo. La voz de Elena tembló. El deseo de perdonar y el dolor de la herida estaban en conflicto. Algún día podrás perdonarlo. Mateo tomó la mano de su madre. Es tu decisión, mamá. Yo estoy de tu lado. Elena abrazó a su hijo con fuerza. Y miró por la ventana. A lo lejos, bajo la luz de un farol, su padre seguía de pie. Su coraza comenzaba a resquebrajarse, pero todavía no. La herida de 17 años no podía cicatrizar en unos pocos días. Ya habían pasado 3 semanas desde que Alejandro había comenzado su peregrinaje diario al conventillo. Elena y Mateo seguían sin abrirle la puerta, pero él no se rendía. Lloviera o hiciera frío, él permanecía frente a la escalera. Pero una tarde, una visita inesperada llegó a su oficina. Era un hombre de unos 45 años, con una sonrisa gracienta y ojos astutos. Su traje era caro, pero había algo vulgar en su apariencia. Su tarjeta decía, Fabián Rivas, periodista, revista Primicia Final. ¿Qué desea?, preguntó Alejandro con frialdad. Rivas abrió lentamente su maletín y sacó un sobregrueso del que cayeron varias fotografías. El rostro de Alejandro se endureció. Las fotos lo mostraban arrodillado en la escalera del conventillo, esperando bajo la lluvia. Pero eso no era todo. Había fotos de Elena saliendo a las 3 de la madrugada para ir a trabajar al kiosco, de ella corriendo con sus zapatillas gastadas. Lo más impactante eran las fotos de Mateo, almorzando en la escuela, camino a sus clases de apoyo, e incluso una foto tomada a través de la ventana de su habitación mientras estudiaba. Rivas había estado vigilando a su familia durante semanas. Investigando un poco, me encontré con una historia muy interesante. Resulta que el gran Alejandro de la Vega tiene una hija madre soltera. Una hija a la que abandonó por completo durante 17 años. La voz de Rivas destilaba un placer malicioso. Los puños de Alejandro temblaron, pero se contuvo. También tomé algunas fotos de su humilde morada. Paredes con moho, un techo que gotea. Y ahí viven su hija y su nieto. Si escribo un artículo con todo esto. Rivas se detuvo a propósito, observando la reacción de Alejandro. Luego, sacó una tablet y le mostró un borrador del artículo. El titular era una bomba, el secreto oscuro de Alejandro de la Vega, la hija y el nieto abandonados. Alejandro respiró hondo. No era la primera vez que intentaban chantajearlo, pero involucrar a su familia desató una furia que apenas podía controlar. ¿Qué es lo que quiere? Creo que 30 millones de pesos serán suficientes. Comparado con su fortuna, es una migaja, ¿no cree? Rivas sonrió con descaro. Alejandro guardó silencio por un largo rato. Luego, habló lentamente. Deme una semana. Perfecto. Pero en una semana, a las 2 de la tarde en punto. Si se retrasa un minuto, el artículo se publica. Cuando Rivas se fue, Alejandro se quedó mirando por la ventana. Se vio a sí mismo 17 años atrás. Fue ese mismo miedo, el miedo al que dirán, lo que lo llevó a abandonar a su hija. El pánico a la opinión pública, la preocupación por la imagen de la empresa. Esa tarde, como siempre, fue al conventillo. Pero notó algo extraño. Un auto desconocido estaba estacionado en la esquina, con alguien adentro. Seguramente un secuaz de Rivas. Al día siguiente, mientras Elena trabajaba en el kiosco, un hombre extraño entró y comenzó a merodear. No compraba nada, solo parecía observarla. Elena sintió una punzada de ansiedad,
pero intentó no demostrarlo. Busca algo. El hombre salió sin decir palabra, pero se quedó afuera, rondando. Las manos de Elena temblaron. Instintivamente, sintió el peligro. Mateo también vivió una experiencia similar. Al salir de la escuela, un desconocido se le acercó. Mateo Vargas, ¿verdad? Necesito hablar con vos un minuto. Mateo retrocedió, alerta. ¿Quién es usted? Solo tengo curiosidad sobre tu abuelo. Quería hacerte una pequeña entrevista. El hombre le mostró una credencial de prensa, pero Mateo se negó. Sin embargo, el hombre lo siguió hasta su clase de apoyo, tomándole fotos a distancia. Esa noche, Mateo le contó a su madre. Ma, hoy un tipo raro me estuvo siguiendo. El rostro de Elena palideció. A ella le había pasado algo parecido. Vamos a tener que tener más cuidado. No andes solo por ahí. Al segundo día, la situación se agravó. En el buzón encontraron un sobre anónimo. Contenía fotos de sus rutinas diarias y un mensaje amenazante: pronto, todo saldrá a la luz. Elena estaba aterrada, pero no podía ir a la policía. Sabía que estaba relacionado con su padre y temía que se armara un escándalo aún mayor. Alejandro se enteró de que Rivas estaba amenazando a su familia. Montoya se lo confirmó. Señor presidente, Rivas ha puesto gente a vigilar a la señora Elena y al joven Mateo. Incluso han intentado contactarlos. El rostro de Alejandro se contrajo de ira. Podía soportar que lo chantajearan a él, pero no iba a perdonar que tocaran a su familia. Ese miserable se atreve. Estuvo a punto de estallar, pero se contuvo. Reaccionar emocionalmente era caer en el juego de Rivas. Al tercer día, Rivas se volvió más audaz. Fue personalmente al kiosco de Elena. Buenas tardes, señora Vargas. Soy Fabián Rivas, periodista. Elena se sorprendió, pero respondió con calma. ¿Qué desea? Estoy hablando con su padre. ¿No tiene nada que decir sobre él? ¿Qué se siente ser abandonada durante 17 años? Las manos de Elena temblaron, pero su voz fue firme. Por favor, retírese. Este es mi lugar de trabajo. Rivas se fue con una sonrisa burlona, pero se quedó afuera, sacando fotos. Elena sintió un miedo profundo. No sabía qué quería ese hombre ni hasta dónde era capaz de llegar. Esa noche, Alejandro se enfrentó a un dilema. Si le pagaba a Rivas, conseguiría un silencio temporal, pero no solucionaría el problema de raíz. Podría volver a chantajearlo en cualquier momento y, lo más importante, significaría seguir ocultando a su hija y a su nieto, seguir avergonzándose de ellos. Después de una noche en vela, tomó una decisión. No viviría más como un cobarde. Reconocería a su hija y a su nieto con orgullo. A la mañana siguiente, llamó a Montoya. Ricardo, contacta al equipo legal. Quiero que preparen una demanda contra Fabián Rivas por acoso y extorsión. Hizo una pausa y luego, con voz firme, añadió, y prepara una conferencia de prensa. Voy a revelarlo todo. Montoya se sorprendió, pero vio en los ojos de su jefe una determinación inquebrantable. Rivas, mientras tanto, seguía confiado. Creía que los 30 millones de pesos pronto estarían en su cuenta. No sabía que Alejandro había elegido un camino completamente diferente. Un camino que lo llevaría a su propia ruina. Al cuarto día, cuando Mateo iba a la escuela, el mismo hombre volvió a aparecer, esta vez más agresivo. Pibe, ¿es verdad que tu abuelo los abandonó? Mateo estaba asustado, pero respondió con dignidad. ¿Y a usted quién le dio derecho a preguntar eso? Si sigue así, llamo a la policía. El hombre se fue riendo, pero Mateo se quedó intranquilo. Pensó que su madre también podría estar en peligro. Esa tarde, Alejandro fue por última vez al conventillo. Elena le abrió la puerta.
La ansiedad por los recientes acontecimientos se reflejaba en su rostro. Papá, últimamente gente extraña. Lo sé. Perdóname. Por mi culpa están en peligro. Los ojos de Alejandro brillaban con una nueva resolución. Pronto todo terminará. No volveré a esconderlos. Le gritaré al mundo que sos mi hija y que él es mi nieto. Elena lo miró, atónita. Alejandro tomó a su hija por los hombros. Es tarde, lo sé, pero quiero ser un verdadero padre de ahora en adelante. Y llegó el día prometido. El auditorio de la sede central de Grupo Horizonte estaba repleto con cientos de periodistas. Las cámaras de todos los canales apuntaban al estrado y los flashes no cesaban. La noticia de una conferencia de prensa de emergencia de Alejandro de la Vega había conmocionado al mundo de los negocios. Alejandro, vestido con un traje oscuro, subió al estrado. A diferencia de su habitual porte imponente, se lo veía algo demacrado. Se paró frente al micrófono, respiró hondo y comenzó a hablar. Estoy aquí hoy para confesar un error de mi pasado y para pedir perdón. Un murmullo recorrió la sala. No era común que el presidente de un gran conglomerado admitiera públicamente una falta. Hace 17 años, abandoné a mi hija, Elena Vargas, porque iba a ser madre soltera. Escudándome en la reputación y la imagen de la empresa, les di la espalda a mi hija y a mi nieto. Fue el error más grande de mi vida, un pecado imperdonable. El auditorio quedó en silencio por un instante, y luego estalló una lluvia de flashes. Alejandro cerró los ojos y los volvió a abrir. Tenía lágrimas en ellos. Recientemente, un periodista descubrió este hecho y me chantajeó. Me pidió 30 millones de pesos y acosó y amenazó a mi familia. Pero ese acto vil me hizo darme cuenta de algo, que yo seguía avergonzándome de mi hija y de mi nieto. Hizo una pausa para beber un sorbo de agua. Intentó ocultar el temblor de sus manos, sin éxito. Ahora, lo digo con orgullo. Elena Vargas es mi hija. Mateo Vargas es mi nieto. Son la familia que abandoné, pero de ahora en adelante intentaré ser el padre y el abuelo que debí ser. Un periodista levantó la mano. ¿Por qué no los buscó antes? Alejandro sonrió con tristeza. Porque fui un cobarde. Cegado por el dinero y el prestigio, perdí lo más valioso. No puedo recuperar esos 17 años, pero viviré el resto de mi vida tratando de enmendar mi error. Mostró un documento. A partir de hoy, fundo la Fundación Elena. Donaré 1.000 millones de pesos de mi patrimonio personal para apoyar a madres solteras y a sus hijos. En cuanto al chantajista, Fabián Rivas, ya ha sido denunciado y pronto será detenido. Después de la conferencia, Alejandro volvió a su oficina y se desplomó en su sillón. Se sentía exhausto, pero al mismo tiempo, liberado. Era como si se hubiera quitado un peso de encima que había cargado durante 17 años. Esa noche, las noticias estaban dominadas por su confesión. Elena, desde el kiosco, vio a su padre en la televisión. Verlo reconocerla como su hija y a Mateo como su nieto públicamente le provocó una mezcla de emociones, ira, dolor y un extraño alivio. Fabián Rivas fue arrestado esa misma noche por extorsión y acoso. Se descubrió que había utilizado tácticas similares con otros empresarios, y finalmente fue condenado a prisión. Después de la conferencia, Alejandro actuó con rapidez. Trabajó día y noche para establecer la Fundación Elena. No quería que fuera solo una ayuda económica, sino un apoyo real. Creó hogares de acogida para madres solteras, programas de capacitación laboral y un sistema de becas para la educación de los niños. La fundación llevaba el nombre de Elena, pero ella se negó a participar. No use mi nombre. Todavía no estoy lista. Alejandro entendió y decidió acercarse con más cautela. Una mañana, cuando Elena salía para trabajar, vio que la vieja escalera del conventillo había sido reemplazada por una nueva de piedra, sólida y con tratamiento antideslizante. Unos días después,
las ventanas de su casa fueron cambiadas por unas de doble vidrio para aislarla del frío. Elena sabía que era obra de su padre, pero no podía rechazarlo. Era por el bienestar de Mateo. Alejandro también buscó la redención de otras maneras. Cada semana, visitaba un hogar para madres solteras y hacía trabajo voluntario. Al principio fue incómodo, pero poco a poco se encariñó con los niños. Ellos lo llamaban abuelo, y esa palabra le llegaba al corazón. Era el título que anhelaba escuchar de Mateo. Siguió yendo a la puerta de la escuela de su nieto, pero ya no se escondía. Se paraba a lo lejos, mirándolo con orgullo. Mateo a veces lo veía y, aunque no se acercaba, le hacía un leve gesto con la cabeza. Un día, fue Mateo quien se acercó. «Abuelo, hoy también vino». Alejandro se sorprendió, pero se alegró. «Sí, quería ver cómo estabas». «Estoy bien». «Pero, ¿usted está bien?» Parece que se está exigiendo demasiado. La preocupación en la voz de Mateo casi hizo llorar a Alejandro. «Gracias por preocuparte, hijo. Eso me da fuerzas». Caminaron juntos un trecho. No era una reconciliación completa, pero la distancia entre ellos se estaba cortando. Alejandro también hizo cambios en el kiosco de Elena. Reemplazó los viejos refrigeradores e hizo renovar el suelo. El dueño del local se sorprendió, pero le dijeron que eran órdenes del propietario del edificio. Alejandro había comprado el edificio entero. Elena lo supo, pero no dijo nada. Ver a su padre esforzarse por ella le daba lástima, pero aún no podía perdonarlo del todo. La herida de 17 años era demasiado profunda. Cuando se celebró el evento de lanzamiento de la fundación, Alejandro invitó a Elena y a Mateo. No asistieron. En su lugar, Elena le envió una breve nota: «Felicitaciones por la fundación. Seguramente ayudará a mucha gente. Pero yo todavía no estoy preparada para estar ahí. Por favor, entiéndame». Alejandro leyó la carta una y otra vez. Extrañaba la letra de su hija, le recordaba las cartas que le escribía de niña. Al evento asistieron muchas madres solteras que le agradecieron personalmente. «Gracias a usted, ahora tenemos esperanza». Alejandro, al estrechar sus manos, pensaba: mi hija también pasó por esto. Qué sola y asustada debió sentirse. En la escuela, los amigos de Mateo lo rodeaban. «Che, tu abuelo es un grosso. Donar 1000 palos. ¡Qué capo!». Mateo sentía una mezcla de orgullo y resentimiento. Alejandro continuó visitando el conventillo, aunque con menos frecuencia. A veces dejaba dulces que a Elena le gustaban de niña, o libros de estudio para Mateo. Elena lo observaba desde la ventana. Ver a su padre de 72 años haciendo esos esfuerzos la conmovía. Su corazón se ablandaba, pero aún no era suficiente. El dolor era demasiado profundo. Sonó el teléfono de Ricardo Montoya. Era una llamada de la sala de emergencias. Alejandro de la Vega se había desmayado de nuevo. Después de la fundación, había trabajado sin descanso y, al volver de una jornada de voluntariado, perdió el conocimiento. Montoya, después de dudarlo, llamó a Elena. El teléfono sonó varias veces hasta que ella atendió. «Hola. Señora Vargas, soy Ricardo Montoya. El señor presidente, su padre, se ha desmayado». Se escuchó una respiración entrecortada al otro lado de la línea. La mano de Elena tembló, pero preguntó con una calma forzada: «¿Dónde está?». «En la guardia del hospital de clínicas. Su estado no es bueno». Elena colgó y se quedó inmóvil. El padre que la había abandonado, el hombre que últimamente no paraba de pedirle perdón, estaba grave. Una parte de ella le decía que no fuera, pero sus pies ya la estaban llevando a la habitación de Mateo. «Mateo, tu abuelo está en el hospital». Mateo cerró el libro y miró a su madre. En su rostro vio una mezcla de duda y preocupación. «¿No deberíamos ir a verlo?». Ante las palabras de su hijo,
Elena sintió. Tomaron un taxi y se dirigieron rápidamente al hospital. La sala de emergencias del hospital estaba inundada por la luz fría de los tubos fluorescentes. El olor a desinfectante impregnaba el aire y por los pasillos caminaba gente con rostros angustiados. Elena y Mateo se dirigieron a la unidad de cuidados intensivos. El pasillo estaba en silencio, solo se escuchaba el eco de sus pasos y el pitido rítmico de un monitor cardíaco a lo lejos. Ese sonido aumentó su tensión. Frente a la puerta de la habitación, los esperaba Ricardo Montoya. Su rostro reflejaba el cansancio. Llegaron. El señor presidente los estaba esperando. Elena respiró hondo y abrió la puerta. La imagen de su padre, tendido sobre la cama blanca, la golpeó. Se veía tan frágil y pálido que costaba creer que fuera el mismo hombre enérgico de hacía unas semanas. Tenía una vía intravenosa en el brazo y una máscara de oxígeno le cubría el rostro. Tenía los ojos cerrados, pero al sentir su presencia, los abrió lentamente. Elena, su voz era un susurro débil. Elena se acercó a la cama. Sentía una avalancha de emociones, ira, tristeza, compasión. A pesar de los 17 años de resentimiento, verlo en ese estado le partía el alma. Papá, dijo con un nudo en la garganta, conteniendo las lágrimas a duras penas. Mateo también estaba impresionado por el aspecto de su abuelo. Con manos temblorosas, se acercó a la cama. Abuelo, si te vas así, ya no tendremos más oportunidades. La voz de Mateo se quebró. Alejandro miró a su nieto con ojos nublados. Era la primera vez que lo veía tan de cerca. El chico bueno que le había salvado la vida ahora estaba preocupado por él. Con dificultad, Alejandro habló, su voz ahogada por la máscara de oxígeno. Si tan solo tuviera un poco más de tiempo para estar a su lado como un padre, como un abuelo. Ante esas palabras, Elena no pudo más y rompió a llorar. ¿Eran las palabras que había anhelado escuchar durante 17 años? ¿O era una confesión que llegaba demasiado tarde? Mateo tomó con cuidado la mano de su abuelo. Estaba fría y arrugada, y temblaba ligeramente. Abuelo, tenés que ponerte fuerte. Todavía tenemos mucho de qué hablar. De los ojos de Alejandro también brotaron lágrimas. Era la primera vez que su nieto le tomaba la mano. Esa calidez era un regalo invaluable. La luz de la habitación iluminaba a los tres. Afuera, las luces de Buenos Aires brillaban, pero dentro reinaba un silencio solemne. Montoya entró sigilosamente. El médico dice que es por agotamiento y estrés. Necesita reposo absoluto. Elena asintió y volvió a mirar a su padre. Ahora entendía el esfuerzo sobrehumano que había hecho en las últimas semanas. ¿Por qué te exigiste tanto?, preguntó, con una mezcla de reproche y preocupación en su voz. Porque sentí que no me quedaba mucho tiempo, tengo 72 años. No sé cuánto más estaré sano, cuánto tiempo podré pasar con ustedes. La voz de Alejandro se entrecortaba. Ya no hables. Tenéis que descansar. Pero Alejandro continuó. Perdóname. De verdad, perdóname. No estuve a tu lado cuando más me necesitabas. Elena tomó su mano. Era la primera vez en 17 años que volvía a sentir el tacto de su padre. La mano que en su infancia le parecía tan grande y fuerte, ahora se sentía pequeña y frágil. Ya basta. El pasado no se puede cambiar. Mateo observaba a su madre y a su abuelo. Sentía el peso de 17 años de silencio entre ellos. Pero en ese momento, lo importante era que estaban juntos en el mismo lugar. La noche avanzó. Elena y Mateo no se movieron del hospital. Alejandro dormitaba, despertándose a ratos para asegurarse de que seguían allí, como si temiera que desaparecieran. Estamos acá, abuelo, le susurraba Mateo. De madrugada, Elena salió al pasillo por un café. Montoya se le acercó. El señor presidente ha cambiado mucho. Desde la conferencia de prensa, es otra persona. Es demasiado tarde.
17 años son mucho tiempo. Pero al menos se dio cuenta, ¿no cree? Hay gente que nunca lo hace. Elena no respondió. Tenía razón, pero su corazón aún estaba hecho un lío. Cuando volvió a la habitación, Mateo se había quedado dormido en una silla. Alejandro estaba despierto, mirándolo con una mezcla de amor infinito y arrepentimiento. Es un buen chico. Lo criaste muy bien. Fue duro criarlo sola. La voz de Elena ya no tenía resentimiento, solo constataba un hecho. Si yo hubiera estado. Esas suposiciones ya no tienen sentido. Lo que importa es el ahora. Ante las palabras de Elena, Alejandro la miró sorprendido. ¿Era una señal de perdón? ¿O simplemente la aceptación de la realidad? El sol comenzó a salir. Los primeros rayos de luz entraron por la ventana, proyectando las sombras de los tres en el suelo. Sombras que antes apuntaban en direcciones opuestas, ahora se unían en un mismo punto. No era una reconciliación completa, pero era la posibilidad de un nuevo comienzo. Llegó el día del alta. Alejandro, aunque todavía pálido, se veía mucho mejor. Elena y Mateo fueron a ayudarlo con los trámites. En el ascensor, Alejandro preguntó con timidez, ¿no les gustaría volver a casa? Sé que les hice mucho daño, pero me gustaría vivir el tiempo que me queda como una familia. Elena no respondió de inmediato. Al salir del hospital, el cálido sol de primavera los recibió. Se sentó en un banco y miró al cielo. Los recuerdos de las últimas semanas pasaron por su mente como una película, su padre, humillándose en la conferencia de prensa, la delicadeza con la que la protegió al crear la fundación, su perseverancia esperando día tras día frente a su puerta, y su mirada sincera en la cama del hospital, pidiendo un poco más de tiempo. Todo eso había ido derritiendo el hielo en su corazón. Respiró hondo y habló. La herida todavía no ha sanado por completo. La expresión de Alejandro se ensombreció. Pero, continuó Elena, tampoco quiero pasar los días que me quedan odiándote. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, incrédulo. 17 años fue un tiempo muy largo y solitario. Pero he visto tu arrepentimiento, tu sinceridad. Mateo se acercó y la abrazó. Él, más que nadie, sabía lo que su madre había sufrido. Entonces, intentémoslo, mamá. Vivamos juntos. La cálida voz de su hijo humedeció los ojos de Elena. Se dio cuenta de lo fuerte y maduro que se había vuelto. Alejandro solo pudo sentir, ahogado por la emoción. El perdón, después de 17 años. No era completo, pero era una oportunidad para empezar de nuevo. Gracias. De verdad, gracias, susurró, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. El auto se dirigió lentamente hacia Recoleta. Para Elena y Mateo, era un mundo desconocido. Pero ahora, ese sería su nuevo hogar. La gran puerta de hierro se abrió, revelando un jardín inmenso y una casa imponente. Elena recordó vagamente haber jugado allí de niña. Al entrar, un ambiente cálido los recibió. En el comedor, la mesa estaba puesta para 3. Preparé sus habitaciones. La tuya, Elena, está como la dejaste. La de Mateo es nueva. Elena subió la escalera y abrió la puerta de su antiguo cuarto. Todo estaba intacto, el escritorio, la cama, los libros. La limpiaba todos los días. Esperando que algún día volvieras. En el escritorio, encontró una foto de su graduación de secundaria, la última que se tomó con su padre. Éramos felices entonces, dijo con una voz melancólica, pero sin rencor. Mateo exploró su nueva habitación, amplia y luminosa. Abuelo, esto es demasiado. No, hijo. Es poco. Hay tanto que no pude darte en 17 años. Esa noche, se sentaron a la mesa por primera vez como una familia. La comida era deliciosa, pero lo que importaba era la calidez del momento. Buen provecho, dijo Mateo con una sonrisa.
Alejandro lo miraba comer, conmovido por la simpleza de esa felicidad reencontrada. Después de la cena, Elena dijo, «Papá, quiero seguir trabajando». «No es necesario, ahora». «No. Quiero trabajar con mis propias manos. Esa es mi vida». Alejandro asintió, respetando su decisión. Más tarde, cuando Mateo ya se había ido a dormir, Elena y Alejandro se quedaron en la sala, mirando las luces de la ciudad. «Elena, lo siento mucho». «Y gracias». «Ya no te disculpes más, papá», dijo Elena con una pequeña sonrisa. Era la primera sonrisa genuina que Alejandro veía en su rostro en 17 años. Mirando por la ventana, Elena pensó, el perdón no llegó de la noche a la mañana. Pero recordando el tiempo y la sinceridad que mi padre ha invertido, hemos decidido volver a ser una familia. Las sombras de los tres se proyectaban juntas en la pared. Ya no estaban separados, sino unidos. Las heridas seguían allí, pero el tiempo de la curación acababa de comenzar. Era tarde, pero no demasiado tarde para empezar de nuevo.